Muy bien, vamos a resolver ahora el ejercicio 8. Este ejercicio ya engloba conceptos de vectores y estática. Ya, dice la base horizontal uniforme, esta base de aquí, pesa 50 newtons. Ya, el peso de la base es de 50 newtons. Y está soportada por dos cables en B y C. Aquí va a haber un cable. En este cable va a producirse una tensión y en este otro cable va a haber otra tensión. Y la rótula en O, una rótula. Si nos vamos aquí, esta es la rótula. Noten las reacciones. Reacciones eh, en el eje X, Y, Z, pero no hay reacciones como en acá de pares. ¿Ya? Calcular la tensión en cada cable. Quiere que calcule cuánto es la tensión en el cable AB y en el cable AC para que esto se encuentre en equilibrio. Para eso vamos a utilizar estas dos ecuaciones o estas dos condiciones. Equilibrio de un cuerpo rígido está en equilibrio cuando la sumatoria de sus vectores fuerza es igual a cero y cuando la sumatoria de sus torques es igual a cero. Acá me falta. Esto sería igual a cero. Igual a cero. ¿No ve? Ya. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que vectorializar todas las fuerzas que incidan sobre la base. Es decir, esta fuerza que le voy a llamar tensión uno y tensión 2 vectoriales tienen que estar vectorializadas, así como también el peso. La base tiene un peso, está en la mitad. ¿Ese peso cuánto vale? Vale 50 newtons. Pero yo lo voy a anotar simplemente peso, igual a menos 50. Todavía no, simplemente peso. Ya, ¿qué otra fuerza más puede existir? Las fuerzas que habíamos visto, las fuerzas de reacciones en la rótula. Eso estaría aquí. Una fuerza en este punto. Esta es la fuerza. mm, ya, tres fuerzas en este punto. Una a lo largo del eje Y, una a lo largo del eje X y una a lo largo del eje Z. Hacia abajo. Ya. Esto va a ser O sub Y, O sub Z y esto va a ser O sub X. Ya. Entonces ya hemos puesto todas las fuerzas. Estos son vectores, por si acaso. Vectores. Ya. Ahora tengo que vectorializar todas estas fuerzas. Tensión uno, tensión 2, el peso y nada más. Esas tres las tengo que vectorializar. ¿De qué manera? En vectores habíamos visto una cápite, bueno, una ecuación, que la fuerza, vectorialmente, el vector fuerza es igual a su módulo por el vector unitario. Ya, esto lo voy a aplicar para la tensión uno, la tensión 2 y para el peso. Ya, acá está para la tensión uno. Va a ser vector tensión uno es igual a su módulo por su vector unitario. Igual para la tensión 2. Ya, entonces tenemos que obtener el vector unitario. Para la tensión uno primeramente. El vector unitario sería el vector que va desde el punto A hasta el punto C. Ya, ese vector dividido entre su módulo. También hay que recordar la definición de vector unitario. El vector unitario es igual a un vector A dividido entre el módulo de ese vector A. Ya, este es el vector unitario de A, es igual al vector A dividido entre ese módulo. ¿Ya? Por lo tanto, para hallar el vector unitario que va desde A hasta C, tendré que hallar el vector que va desde A hasta C, es decir, este vector, dividirlo entre su módulo. Ya, ahora, ¿cómo determino ese vector? Ya. Primeramente, coordenada en el punto C. ¿Ya? Para llegar al punto C a partir del origen, vamos a usar estitos, no nos sirven mucho.
Para llegar al punto C, a partir del origen, ¿qué coordenadas me muevo? Me muevo por aquí. ¿Pero eso en qué dirección está? En la dirección de Y. Y en la dirección de Y es Y. Entonces me muevo menos 1,8 en Y. En J, perdón, J. J es para Y. ¿Por qué menos? Porque me estoy moviendo en contra de este sentido. ¿No ve? Me muevo hacia acá. Y luego, ¿hacia dónde me muevo? Para llegar al punto C. Subo hasta este punto. Y estoy subiendo en dirección de Z, es decir, en la dirección K. Y estoy subiendo en su sentido, es decir, va a ser positivo 3K. Y noten que en la dirección Y o en la dirección X no me he movido. Así que esto va a ser el vector posición de C. Para el punto B, lo propio. Voy por este punto y ahora ahí sí me estoy moviendo a favor de Y o a favor de la dirección J. Entonces, en B va a ser vector posición B es igual 0 en I más 1,8 en J más 3 en K. ¿No ve? Me muevo por aquí 1,8 en J y vuelvo a subir más 3 en K. Ya. Y el punto A, desde el origen, me muevo simplemente en la dirección X para llegar al punto A. Y entonces el vector posición del punto A sería 3,6 en I más 0 en J más 0 en K. Ya, ya hemos denotado los puntos, las coordenadas de los puntos. Ahora, para hallar el vector que va desde el punto A hasta el punto C, voy a tener que restar esto menos esto. Ya, y eso lo podemos ver acá. El punto C, 0 en I menos 1,8 en J más 3 en K, menos esto, la posición de A. Todo dividido entre el módulo. Así que 0 menos 3,6 es menos 3,6 menos 1,8 menos 0 menos 1,8. 3 menos 0 me da 3. Y su módulo sería la raíz de cada componente elevado al cuadrado. 3,6 al cuadrado más 1,8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y luego, ¿qué se hace? Este módulo le tienes que dividir a cada componente. 3,6 dividido entre 5,02. Esto entre esto entre esto. Finalmente realizas la operación y este es el vector unitario. ¿Cómo confirmas que está bien? Tendrías que sacar el módulo y va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 0,717 al cuadrado más 0,358 al cuadrado más 0,598 al cuadrado. Esto te tiene que dar un valor muy próximo a 1. Si eso se cumple, entonces has hecho bien. Si no, entonces alguito está mal. Ya, ese es el vector unitario de la cuerda que va desde A hasta C. Pero ahora también necesito el vector unitario de la cuerda que va desde A hasta B para la tensión 2. Entonces realizo el mismo procedimiento. Vector unitario que va desde el punto A, desde este punto hasta este punto, es igual al vector AB. Y este vector es punto final B menos punto inicial. Punto final es B, 0 en I más 1,8 en J más 3 en K, menos el punto inicial que es A, 3,6 en I más 0 en I más 0 en J más 0 en K, dividido entre el módulo. Y realizas operaciones. 0 menos 3,6 es menos 3,6. 1,8 menos 0 es 1,8. 3 menos 0 es 3. Y el módulo de todo esto, dividido entre ese módulo. Realizas estas operaciones y obtienes esto. Y esos serían los vectores unitarios. Y ahora, por fin, para poder hallar este vector tensión 1, sería a la tensión 1 su módulo por ese vector unitario que has determinado. Entonces, acá tal vez se puede hacer un poco más detallado. Sería tensión 1
multiplicado por todo esto. Multiplicado por todo eso. Y acá lo propio. Va a ser tensión 2 multiplicado por todo esto. Ya, entonces aquí puedes multiplicar tensión uno por esto, te va a dar esto. Tensión uno por esto, te da esto. Tensión uno por esto, te da esto. Y lo mismo para la tensión 2. Entonces, esta es la expresión vectorial de la tensión uno y de la tensión 2. Ahora, del peso es lo más sencillo. Siempre va a ser igual a su magnitud. ¿Cuánto vale el peso? Vale 50 newtons. 50 newtons. ¿Y está en qué dirección? Como siempre va hacia abajo, va a estar en la dirección Z. Entonces va a ser 50 en la dirección de K. Pero está viendo hacia abajo, sentido contrario al propuesto. Entonces va a ser negativo. Y eso sería el vector peso. Ya, una vez que ya hemos hallado esas fuerzas, entonces tenemos que aplicar esta expresión, esta condición. Sumatoria de torques, sumatoria de momentos es igual a cero. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el torque que produce cada fuerza con respecto al punto o al origen. ¿Ya? Entonces, para la tensión uno, el torque de la fuerza uno respecto al origen va a ser igual a qué? Al vector posición que se dirige a esta fuerza multiplicado vectorialmente por esta fuerza. Ahora, este vector posición, ¿de dónde se obtiene? Vamos a abusar un poco. Un rato. Muy bien. Entonces, estábamos determinando lo que era el torque producido por la tensión uno. Entonces, para poder aplicar esa ecuación, yo tengo que determinar un vector posición que toque en algún punto a la cuerda, ¿ya? Ya sea este vector posición, el cual sería RC, o bien este vector posición, que sería RA. Lo voy a hacer de otro color mejor. Verde. Ya, puedo hacer con ambos, puedo hacer con cualquiera. Este vector, posición, mm, pucha, ya, puedo hacer con este vector posición RC, o bien puedo hacer con este otro vector posición RA. R sub A. Esto es R sub A. Ya. Ya, pero ¿qué condición tiene que cumplir? Que este vector posición toque a la cuerda, ya sea en el punto inicial o en el punto final. Por eso puedo utilizar o este o este. En este caso estamos utilizando el vector RA, vector posición R sub A, multiplicado por la tensión vectorialmente. Entonces, ¿cuánto vale R sub A? Vale 3,6 en I más 0 en J más 0 en K. Y eso se anota primero. ¿Ya? El orden es muy importante aquí. Primero arriba tiene que ir el vector posición y abajo recién el vector fuerza. Y acá estaríamos en una matriz, una determinante, perdón, para poder hacer esta determinante. Para la componente I, elimino columna, elimino fila y realizo este producto. Cero por esto, menos cero por esto. Como ambos casos tengo cero, entonces va a ser cero. Ya hemos hecho para I. Ahora, menos para J. Elimino fila, elimino columna. Entonces va a ser esto por esto.
3.6 por esto. Eso se puede ver acá. Menos esto por esto. Pero cero por esto me va a dar cero. Ya. Ahora sí. Más. Elimino fila, elimino columna. Para acá. Elimino, elimino fila, elimino columna. Entonces va a ser 3.6 por esto. 3.6 por menos 0.358. Tensión 1. Menos cero por esto, que va a ser cero. Y así obtenemos esta ecuación, esta expresión. Ya, acá es algo muy importante que sea intercalado. Para I es positivo, para J es negativo, para K es positivo. Positivo, negativo, positivo. Si realizan este producto, van a tener esto. Si realizan este otro producto y van a tener esto. Ya. Y esta sería la expresión para el torque en uno. Para el torque producido por la tensión 1. Ahora, para la tensión 2 es lo mismo. La tensión 2 es esta cuerda de aquí. ¿No ve? Entonces, lo mismo, tengo que buscar un vector posición que parta desde el origen hasta un punto inicial de la cuerda o un punto final de la cuerda. En este caso, lo estoy trabajando con el inicial. ¿Por qué? Porque simplemente tiene una componente, 3 en I. Si trabajara con esto sería un poco más largo, puesto que hay dos componentes. Acá lo propio, ¿ya? Pero si hacen con esto, les tiene que salir lo mismo. Ya, para la tensión 2 igual, su vector posición por su vector fuerza. Este es el vector posición, así va, y el vector tensión 2 abajo. Y realizamos lo mismo. Para I, elimino fila, elimino columna, cero por esto me va a dar cero, menos cero por esto me da cero. Para J, negativo, elimino fila, elimino columna, va a ser 3.6 por 0.598. Menos cero por esto, pero cero por algo es cero. Finalmente, para K, positivo, elimino fila, elimino columna, va a ser 3.6 por esto, menos cero por esto. Ya, acá está mal. Bueno, acá sobra un paréntesis. Ya. Realizan las operaciones y van a llegar a esta expresión del torque de la tensión 2 respecto del origen. Finalmente, para el peso de la base, este procedimiento hay que realizarlo para todas las fuerzas que intervengan con la base. ¿Ya? Entonces, para la base, su vector posición. Un vector posición hacia esta fuerza tengo que determinar. ¿Ya? Así que eso lo vamos a hacer aquí. En sí tengo que determinar este vector posición de acá. Este. Ya, este vector posición está tocando a la colita de la fuerza, a la colita del peso, ¿no? Y este vector posición va a ser vector posición del peso, va a ser igual a que se mueve en la dirección de I, entonces va a tener componente en I. Y está a la mitad de la base. La longitud de la base es 3.6 más 1.2, eso es 2.4, entonces va a ser 2.4 en la dirección de I, más cero en J, más cero en K. ¿No ve? Y eso está acá. 2.4 en I, más cero en J, más cero en K. Y el peso, cero en I, cero en J, menos 50 en K. Mismo procedimiento. Elimino fila, elimino columna. Cero por esto, cero, cero por esto, cero. No hay componente en I. Para J, elimino fila, elimino columna. 2.4 por esto, menos cero por esto, cero. Finalmente, para acá, elimino fila, columna.
lo propio, 2,4 por cero, cero, menos cero por cero, cero. Entonces, esto solo tiene componente J. Este es el torque producido por la basa, por el peso de la basa. Finalmente, para que cumpla la condición de estar en equilibrio en rotación, se tiene que cumplir esto. Sumatoria de torques con respecto al punto O tiene que ser igual a cero. Acá sumas todos los torques vectorialmente. El primer torque es esto. Copiamos, sacamos. Este es el torque de la tensión uno. Luego, este es el torque de la tensión 2 y este es el torque del peso. Acá me falta un signo de igualdad. Finalmente, ¿qué tienes que hacer ahora? Tienes que agrupar. Agrupar los que sean términos, los que tengan términos I con Is, J con J y K con K. Para I, cero en I, más cero en I, más cero en I. No hay componente en I. Luego, todas las J, menos 2,153 tensión uno está aquí, menos 2,153 tensión 2 está aquí, más 120 en J está acá. Finalmente, lo que sobra, las K, menos 1,279 más 1,279. Una vez que ya hemos agrupado J y K, J con J, K con K, acá se puede ver que se forma un sistema de ecuaciones. Es decir, en la componente I, la sumatoria de todo esto, de todo esto tiene que ser igual a cero. Eso se puede ver acá, en la ecuación. Y para la componente K, la sumatoria de todo esto tiene que ser igual a cero. Entonces se forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tensión uno, tensión 2, tensión uno, tensión 2. Y resolvemos. Por ejemplo, de la tensión, de la ecuación 2 se puede obtener el valor. De la ecuación 2 se puede obtener lo siguiente. Esto se simplifica con esto y esta tensión 1 desde estar va a ir a sumar y vamos a llegar a esta igualdad. Y esto lo podemos reemplazar en la ecuación 1. Reemplazamos esto. Tensión uno es igual a tensión 2. Entonces, en vez de esta tensión 2 va a entrar esta tensión uno. Sumamos 2,153 menos 2,153 va a ser esto. Este menos este 120 de positivo, negativo, pasa como negativo. Luego, todo esto que está multiplicando va a ir a dividir. Y si operan todo esto, les va a dar el siguiente resultado. Y este es el valor de las tensiones para que se encuentren en equilibrio rotacional. Se puede aplicar la otra condición para poder determinar las reacciones, pero no es el caso, puesto que solo me pide calcular la tensión en cada cable.